Nos encontramos en Vicálvaro. Hoy se celebra el 80 aniversario de las Brigadas Internacionales y entre sus invitados se encuentra Josep Almodever, uno de los 3 supervivientes que quedan de las casi 45.000 personas que se alistaron para defender la República. Nos hemos querido acercar a este evento para conocer un poco más de cerca la historia de este excombatiente y brigadista internacional. Nos sublevamos antes que el gobierno. Los pueblos nos sublevamos el 16 porque veíamos venir ya la cosa y los pueblos estaban cerrados, no podían entrar ni salir. Había solo uno que salía y entraba del pueblo y en el pueblo de Alcácer era yo. Como era nacido en Francia y no sabían verdad mi edad, dije que había nacido el 17, me hicieron el certificado y me cogió la columna Pablo Iglesias y era así como salí. Cuando terminé, que la herida ya estaba curado, me dicen vete a casa que ya te llamaremos. Y entonces comprendí yo que no me llamarían. Y al saber que había internacionales, como era nacido en Francia, me presenté, les dije, mirad, me pasa esto, les enseñé la herida y todo, y dijeron, pues vente con nosotros. Y entré en la batería Carlos Rosselli, italiana. Después nos echaron fuera, el Comité de No Intervención nos echó fuera en el 38. A final del 38, porque resulta que nosotros los que estábamos en Valencia tuvimos que esperar más tarde que los demás, porque los demás los echaron fuera en octubre del 38 y fueron a Barcelona, pero nosotros no podíamos a Barcelona. Finalmente pudimos cruzar el mar y pasar a Barcelona, y en Barcelona a los franceses, lo que hablaban el francés y todo eso, los dejaron entrar, el gobierno francés. Y a mí me mandaron a donde era nacido, Marsella. Al llegar a Marsella, pues la policía iba buscándome. Y los amigos de la España republicana me cambiaban todas las noches de hotel. Tuve por encima la cabeza de eso y fui al cónsul español, digo, era el 4 de febrero del 39. Dice, pues tú sabes, muchacho, se está acabando la guerra, Francia está ganando. Digo, pero hay república aún. Dice, sí. Digo, pues hay una esperanza. Yo voy a Valencia. Y entonces dice, pasaporte no puedo hacerte, pero voy a darte una carta de recomendación porque tengo un amigo comandante de un barco inglés, el Stanwell. Y es así como volví a Valencia. Pero lo más fuerte es que llego a Valencia, al pueblo, al Alcácer, bajo del coche, las mujeres se hacían el signo de la cruz y echaban a correr. Y hago unos pasos más y salta una mujer llorando y besándome. Y no besaban al hermano cuando se marchaba al frente. Digo, me cago en nada, pero ¿qué pasa? Dice, vamos a mi casa. Digo, a su casa, está la mía más cerca, vamos a mi casa y de allí, no, vente a mi casa. Bueno, a su casa. Y en vez de llevarme por la calle más corta, me lleva por los campos de naranjos. Digo, uy, aquí hay algo que no va. Llegamos a su casa y la madre tenía la puerta abierta de par en par y estaba en el fondo barriendo. Entra la hija, yo me planto en la puerta, echa las escobas y mira dónde la echaba y gritando, José, ¿eres tú? Pero tía, porque decíamos tía en Valencia, pero tía Teresa, ¿quién quiere que sea? Y le dice a la hija, ves a buscar a su madre, pero cuidado cómo se lo vas a decir. Y cuando se va la hija, digo, pero ¿puedo saber lo que pasa, tía Teresa? Dice, sí. En la alcaldía, que el marido era alcalde, el 18 de enero recibieron una nota de Castellón de la Plana como que te habían fusilado.
Con estas preguntas... Y yo, por la noche cuando me acosté, decía, pero ¿cómo puede ser eso que me habían fusilado? Y supe que uno del pueblo me había denunciado, que estaba en el barco que tenía que sacar los últimos internacionales. Y para hacer creer que habían cogido el barco, sabiendo que iba yo de Alcácer, pues dijeron que me habían fusilado. Y para fusilarme tenían que coger el barco, si no, ¿cómo me fusilan? Y se equivocaron, porque no. Y entonces el comisario, mismo el comisario del puerto, dice, pero tú sabes, claro que lo sé, dice, ¿qué vas a hacer? Voy a entrar en la 4ª región aérea, si puede ser, dice, eso te lo arreglo yo. Sí, me lo arregló, pero tenía que entrar el 1 de abril y el 29, cuando me dijeron que los fachas estaban ya en Valencia, cogí a mi padre y nos fuimos a Alicante. Y allí nos volvieron a traicionar el comité de no intervención, porque declaró, el puerto de Alicante lo declaró zona internacional. Bueno, si el puerto es zona internacional, si la infantería no puede entrar, ¿por qué entran los barcos? Y entraron 2 barcos fascistas, el Canarias y el España. Y entrando esos barcos, bajó la infantería marina y lo supe un poco más tarde. Habían de los 17.000 hombres que éramos, había 12.000 armados. Pero como había 2.000 mujeres y 1.000 niños, no quisieron defenderse. Y España de castas opresoras, nuevo ritmo el alma batirá. Morirán los fascismos sangrientos, en España habrá ya felicidad. Morirán los fascismos sangrientos, en España habrá ya felicidad. Generales traidores a su patria, del fascismo quieren saciar la sed. Mas los pueblos del mundo defendemos lo que España jamás ha de perder. Mas los pueblos del mundo defendemos lo que España jamás ha de perder. Pueblo, cuando antes de pasar la guerra, pues tenían que evacuar, dejarse sus casas, dejarse sus bienes, porque aquellas cosas, como era tan violento, la gente que tenía labor, allí se quedó todo, animales, la cosecha, en sitios que luego la zona nuestra pues no llegó al frente. Pero lo que pasa que ahí, pues como todos los días había algún muerto, pues los pueblos lo pasó muy mal. Nos sacaron del colegio una tarde, nos llevaron a la estación de Atocha a coger el tren y nos llevaban a Rusia, pero al llegar a Barcelona no nos dejaron pasar. Nos quedamos en Barcelona y nos repartieron entre los pueblos de Barcelona. Estuvimos bastante tiempo sin que no salimos evacuados hasta que no llegaron a los cerros esos. Llegaron las tropas nacionales, como las llamaban, pero claro, eran los rebeldes. Pues, y entonces, claro, tuvimos que salir de una finca que hay ahí, que se llama El Porcal, pues tuvimos que salir. Por cierto, que salimos con lo puesto. Nosotros salimos por la tarde, pero creo, según nos dijeron, más tarde bombardearon el colegio. Hubo muchos fallecidos, maestras y niños, de manera que eso nos dijeron a nosotros, porque claro, como estaban los maestros con nosotros y nos daban las clases en el mismo pueblo, pues nos lo dijeron. Lo que te decían, estaban en la zona roja, como harían en la zona nacional. Si quieres trabajar, tienes que ser
de izquierdas. Tienes que apuntarte, por ejemplo, al OGT, o te apuntarte al Partido Socialista. Yo me pilló entonces de 17 años, yo ya quería trabajar. Y lo primero que tenías que necesitar es estar afiliado a un partido. Y te afiliabas pues, a lo de toda socialista, a Juventudes Socialistas Unificadas, que estaba yo, para poder trabajar. Los que estarían allí tenían que ser falangistas, seguramente. Los obreros que quisieran trabajar tenían que ser falangistas, si no, no daban trabajo. ¿Eh? Y había que ser aquí, te ha pillado aquí, pues como si me pilla, ¿qué te voy a decir? ¿A cuántos presos lucharon hermano con hermanos? Estaban en ese pillado, te voy a decir, de viaje en todas partes cuando explotó el movimiento. Yo tenía el pañuelo rojo ese y mi madre le tuvo que quitar. Le dijo que le quitara. Y no. Nosotros pues le quitamos. Además mi madre hizo intención de irse a Francia cuando iban a entrar los nacionales, pero los milicianos del pueblo le dijeron que no. Dice, ni se la ocurra. Dice, porque por las carreteras están los aviones y están muriendo mucha gente. Dijeron que las bombas, estando en una zanja tumbado, que como no sea que te cayera encima la metralla, se levantaba un poco y allí te podías salvar. Y claro, hicieron allí mis hermanos y mi padre unas zanjas, allí nos tumbábamos. Y claro, llegó un coche allí y paró. Y pum, 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 daba la larga y la corta. Y mi padre cogía piedras y dijo, puta, vete de ahí. Y claro, porque mi padre figuraba que lo que estaban era marcando a donde tenían que tirar. Y claro, estábamos nosotros viviendo muy cerca. Yo le pregunté al cabo que me pone aquí, que voy a tener la experiencia, llega uno nuevo, bueno, era de noche, y aquí tal y cual, si ve movimiento, digo, para tiene que venir. Que por aquí enfrente tiene que venir. Si vienen, tiene que venir para aquí. Tú, cosa que veas, aunque todos los chaparros para allí me parecían hombres. Entonces, y la verdad, luego me limpiaba, para que se movió eso. Y decían, si tú ves algo de venir, tiras la bomba y sales para atrás tirando. Porque las escuchas las ponían adelantar de la línea de fuego. Unos metros, a 20 o 30 metros. Estabas allí en la escucha y estabas viendo a ver si venían. Porque si se cuelan por allí, a lo mejor vienen y se cuelan y huellan para allá todo el batallón. Y estamos una escucha del otro, como de aquí a 10 o 12 metros uno de otro, por la noche. Sí, así. Pero ese fue los peores momentos que pasé yo. Yo me acuerdo que hubo una batalla de casas contra casas, y eso me acuerdo yo porque fue aquí encima Madrid. Y de eso me acuerdo yo, de estarlos viendo. Mira ese cómo se tira. Allí con dos primos que tenía, estábamos allí. Nos servía de juerga aquello. Porque es que no sabíamos. Yo veía en mi casa a mis padres con un movimiento y unas cosas que estaban preocupados, pero yo ya digo, con 7 años no te puedes dar cuenta del peligro que hay si no lo tienes cerca. No, nosotros, yo me acuerdo, llegaron ahí y entonces sí se oyeron bastantes tiros y eso. Y ahí encima de donde vivíamos nosotros, en otra finca de la Conejera que se llama, que es término de San Martín de la Vega, yo me acuerdo de entrar y salir un campo de aviación que hicieron, unos aviones que debían de ser poca monta, entonces debían de valer poco porque iban pintados con la bandera tricolor y eso, de eso me acuerdo yo perfectamente.
el alcalde era el pastelero del pueblo y mi madre quería quedar allí. Y le dijo que no, que como éramos de Madrid, que nos viniéramos a Madrid, pues si acaso habíamos hecho algo malo, que lo teníamos que pagar. Y luego, si ustedes quieren, vuelven a venir otra vez aquí. Y ya digo, nosotros estuvimos luchando los rojos con 3 ejércitos. El español, que estaba entero, con todos los cuarteles de ejércitos, los generales, Alemania, Italia, que los bombarderos que venían desde Alemania, y todos eran alemanes, Italia, los moros. Quiero decir que después de ser derrotados fuimos héroes. Los moros hicieron mucho daño, porque cogían a las chicas solteras, se las llevaban y luego requisaban todo lo que veían. Y claro, hicieron estragos en el pueblo. En la vía de los 40 días que los llamaban, había unos barracones allí y eran prisioneros, porque había gente que los cuidaba. Y allí en Alvillar iban muchas veces, porque estaban muy cerca, iban allí a comprar pan y eso, porque allí no faltó el pan, nunca. Y claro, iban allá a comprar, pero claro, llevaban escolta, escolta al contrario. Al terminar la guerra mucha gente pasó mucha hambre. Y me acuerdo que entonces que no había dinero, pusieron la fanega de trigo a 1000 pesetas. Y no había dinero porque cuando terminó la guerra hubo que el dinero rojo, como dicen, eso no valió. Yo en la guerra no pasé hambre, la pasé en la posguerra. Ahí ya, mi madre como trabajaba, cuando pelaban patatas nos traía las mondas para que no las comiéramos. Y claro, no las comíamos. Ahí hubo muchos abusos y muchas cosas. Un pan, sacaban 5 euros por 2 panes, vendían una tierra, porque el que se quedó sin nada y tenía 1 o 2 picos, vendían las tierras para comer. Ahora el ser mucho hay que respetar al ser humano. Entonces no éramos seres, no sé qué éramos entonces, porque nosotros no nos respetaba a nadie. Yo nunca le deseé a nadie, mira si me han hecho, no deseo a nadie que le hagan lo que a mí me han hecho. Yo para todo el mundo quiero paz y nadie abuse de nadie.